Noticentro 1, CMI. Después de 7 años se abre frontera con Venezuela para comercio y conexión aérea. Presidente Petro llega a Cúcuta para reapertura de la frontera. Venezolanos residentes en Colombia hablan de apertura de la frontera. ¿Qué pasa en el Bajo Cauca? Gobierno logra acuerdo y bloquean vía. 8.000 personas incomunicadas en Belmira, Antioquia por caída de puente. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hoy, después de 7 años, será abierta la frontera entre Colombia y Venezuela. En el puente Simón Bolívar, que une a los dos países, se dará el primer intercambio comercial con el cruce de camiones de carga. A la capital de Norte de Santander llegó el presidente Gustavo Petro. Lina Sandoval está en el lugar. Lina, muy buenos días. ¿Y cuál es el ambiente? Muy buenos días desde el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera de Colombia y Venezuela. El sentimiento es de esperanza, hay expectativa por esta reapertura. 7 años de cierre de esta zona fronteriza, en donde hoy se espera que empiece la reanudación del transporte de carga. Aquí, en el Puente Simón Bolívar, donde nos ubicamos en este momento, ya están llegando las comitivas del lado colombiano, funcionarios del gobierno colombiano, de la zona de frontera de Cúcuta, de Norte de Santander, y también funcionarios del lado venezolano del estado Táchira. El municipio del lado venezolano en esta zona se llama San Antonio del Táchira, y hasta aquí se están dando cita a estos funcionarios para este acto protocolario, en donde también está previsto que asista el presidente Gustavo Petro, un acto en el que van a pasar transporte de carga del lado y lado de la frontera para este inicio de este intercambio comercial que va a empezar nuevamente, esta reapertura de la frontera. Son 7 camiones de carga del lado colombiano, 5 del lado venezolano, en un periodo de 40 minutos. Posterior al acto protocolario, pues se reanudará este paso de transporte comercial. Tendremos una rueda de prensa donde los ministros de Transporte y Comercio entregarán detalles de cómo va a funcionar la logística de ahora en adelante, cuáles van a ser los horarios para el paso de este transporte de carga. Por supuesto, seguirá el paso peatonal, que es el que ha estado habilitado. Hablamos con el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien se refirió a las expectativas, al tema de seguridad en esta reapertura fronteriza. El tema de la seguridad es un tema que tenemos que resolver entre todos. No hace poco tiempo discutíamos con parlamentarios de Norte de Santander cuando ellos decían que la seguridad había que dejársela a la policía y al ejército, o al Plan San José, que es un plan conjunto que tenemos entre policía y ejército, que de la mano con la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Cúcuta nos lleva a trabajar día y noche en neutralizar tantos impactos que se generan precisamente por el por el narcotráfico en Cúcuta sobre todo. Pero yo siento todos los días que ese trabajo conjunto, sumado al compromiso de toda la ciudad, a entender que el mensaje es que la estrategia de todos, con visión de futuro, nos está llevando poco a poco a neutralizar esos indicadores negativos. Son 2 puentes fronterizos, 2 pasos que se abrirán para el transporte comercial. El Puente Internacional Simón Bolívar, que es donde nos encontramos en este momento, que está en la frontera con San Antonio del Táchira. También está el Puente Francisco de Paula Santander, que es frontera con el municipio de Ureña. Y precisamente hablamos con el alcalde de esta zona. Un paso más, ya iniciamos hace algunos meses con el ciudadano gobernador al frente, con lo que fue el intercambio peatonal, el paso peatonal, y bueno, ahora viene el intercambio comercial, bonanza, prosperidad, desarrollo, intercambio de mercancías, por el parque industrial de Colombia y de Venezuela. Complacido en Ureña, del cual soy alcalde, este servidor. A necesidad de un puente tenemos 2, el Puente Internacional Francisco de Paula Santander y el Puente de Tienditas. Próximamente pasos también comerciales, pasos internacionales, pasos formales de prosperidad y de integración colombo-venezolana. A
A esta hora ya empiezan a llegar miembros de la avanzada presidencial a este puente internacional Simón Bolívar, y lo que nos han dicho es que el presidente Petro está a minutos de hacer presencia en este acto protocolario. Hasta que han llegado el canciller Leiva, también el embajador Armando Benedetti y diferentes funcionarios tanto del gobierno colombiano como del gobierno venezolano. Por supuesto, estamos atentos para llevarles a ustedes los detalles con la cámara de Ervin Salinas desde Cúcuta, desde la frontera del norte de Santander con Venezuela. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Lina María, muchas gracias. Y otra de las regiones que se prepara para esta reapertura fronteriza es Santander, departamento que fue un gran socio comercial con el vecino país. Ana Mercedes Ariza, ¿qué productos se vuelven a intercambiar? Buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues son varios los frentes comerciales que ya tienen lista su oferta económica para el vecino país. Les hablo de los alimentos, les hablo también de la marroquinería, el calzado y el turismo, como gran potencial de esta región para Venezuela. Fue la zona franca de Santander la que se le adelantó a la reapertura económica con su aliado de siempre. Venezuela siempre fue el principal socio comercial de Santander. Si nos vamos a las cifras del año 2009, que fue el último año en el que registramos pues los más altos niveles de exportaciones, básicamente corresponden al total de lo que hoy en Santander se exporta de productos no mineroenergéticos. Y es que para los venezolanos las cifras de lo que fue esta sociedad lo dicen todo. Las expectativas pueden ser muchas. Nosotros llegamos a tener un intercambio comercial de 7.300 millones de dólares para el año 2008, pero bueno, por todas las razones que conocemos y otras que tampoco, ese intercambio comercial llegó a caer desde el punto de vista formal, porque el comercio formal, a 220 millones de dólares. Ambas regiones saben lo que quieren para sus países. Que tenemos mucha oferta por llevar, tema de alimentos, tema de medicamentos, el tema de calzado, productos de primera necesidad y también otros productos que ayuden con la reindustrialización de Venezuela, que creo es el objetivo que tiene ahorita el gobierno del vecino país. Fíjate, nosotros nos complementamos tanto que en un momento del tiempo le vendimos electricidad a ustedes, ahora la cuestión se volteó. Ustedes podrían vendernos electricidad, pero nosotros podríamos surtirle gas. El sector avícola, otra gran fortaleza santandereana, también le apunta con grandes ofertas e intercambio con el vecino país. La industria del calzado también está lista, pero primero busca definir cómo Venezuela le pagará la millonaria deuda que dejó con este gremio. Y en otra noticia les comento que a esta hora hay dos movilizaciones que ya empiezan a recorrer las calles de Bucaramanga como protesta a las posibles reformas que se darían a la economía del país. Estamos atentos al desarrollo de esta jornada de protesta en Santander. Es todo por el momento, continúen ustedes con más información en estudios. Precisamente, Ana Mercedes, hoy en medio de esta reapertura fronteriza, la oposición convocó a una marcha en diferentes puntos del país para protestar, como usted lo mencionaba, contra las reformas del gobierno. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa, buenos días. Luisa, muy buenos días. Protestan principalmente contra el gobierno de Petro, pero especialmente contra la reforma tributaria que ya se debate en el Congreso de la República y contra otras reformas que se radicarán el próximo año, pero de las cuales ya tienen algunos borradores. Ejemplo, la reforma a la salud. Aseguran que este gobierno no está sabiendo llevar las riendas de este país, quienes se concentran aquí a esta hora. Nosotros hablamos con varios participantes. Cabe aclarar que aquí también hay agentes políticos de la oposición quienes están liderando esta manifestación sobre la carrera séptima. El presidente da una orden, los ministros dicen otra. Por favor, estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Aquí estamos luchando para que se nos reconozcan nuestros derechos. Nosotros elegimos un presidente, no un emperador. Fuera Petro, fuera, no lo queremos aquí. ¿Su nombre? Queremos la dictadura, no queremos. Petro, no más Petro. No más. Hay cientos y miles de familias en este momento que el Ministerio de Vivienda no les ha desembolsado un subsidio que les había prometido. Mi casa ya se está convirtiendo en una falacia. Desde el año pasado, hace 2 años, cientos de hogares en Colombia han logrado, con la confianza del ministerio, hacer un ahorro y hoy están esperando un subsidio que no se lo están desembolsando. Acaban de decirle que no le van a desembolsar. Se quedan sin casa estos miles de hogares. ¿Esta protesta por qué es? ¿Por las reformas? Por todas las reformas que están tomando y ni siquiera son organizadas. Las están tomando a la loca. Entonces estamos contra eso. Luisa, hay 2 puntos de concentración, uno aquí sobre la carrera séptima que está bloqueada a esta hora en sentido norte-sur
los manifestantes se dirigen hacia la Plaza de Bolívar y otros sobre todo a la calle 26 a la altura de la Dirección Nacional de la Policía, quienes también se van a dirigir hacia la Plaza de Bolívar, en donde termina esta manifestación, la primera en contra del mandato del presidente Gustavo Petro. Vamos a cambiar de tema porque aquí en Bogotá también hay noticias importantes y es la desarticulación de dos bandas delincuenciales dedicadas al expendio de estupefacientes en lugares de ocio infantiles y también al hurto de autopartes. Esto fue lo que dijo la policía sobre esas bandas delincuenciales. Al hurto de vehículos con una renta criminal mensual sobre el orden de los 90 millones de pesos, se esclarecen más de 20 eventos de hurto de vehículos, donde se realizaron 7 diligencias de allanamiento, se capturaron estas personas por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Indicar adicionalmente la recuperación de los computadores de los vehículos, pero también un vehículo tipo camioneta. Estas personas, a través de una metodología de venta estupefaciente criminal, se logra la ubicación, identificación, llevarlos al recaudo de la justicia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Este año en la ciudad han desarticulado 280 bandas. Yo me despido con este panorama de la primera manifestación contra el gobierno de Gustavo Petro. Aquí se encuentran opositores del gobierno y también quienes lo apoyaron, incluso en las urnas. Luisa, muchas gracias, seguimos muy atentos y ahora les contamos que con más de 343.000 venezolanos, Antioquia es uno de los departamentos con el mayor número de migrantes en el país. Hernán Muñoz, ¿qué se encontró en las calles? Muy buenos días. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Un panorama desolador. Estuvimos en el sector de la Minorista, en la terminal de transportes del norte, en la avenida regional, pero también en varios puntos estratégicos del centro de Medellín. Hay una gran cantidad de venezolanos en medio de la miseria. Muchos de ellos terminaron en la indigencia, en la drogadicción. Hablamos con varios de ellos y nos encontramos con el testimonio de una familia que se está consumiendo en medio de esta situación tan crítica. La esposa, por ejemplo, de José Luis, tiene cáncer y duerme en una carpa muy cerca a la terminal de transportes del norte. Ellos piden ayuda porque no tienen cómo practicarle unos exámenes, pero tampoco tienen un porcentaje para asistir a las citas médicas y para una eventual cirugía. Más adelante les contaremos en una crónica detalles de esta crítica situación migratoria. Un dato importante, Medellín es la segunda ciudad después de Bogotá con el mayor número de migrantes venezolanos que hay en la ciudad. Algunos de ellos celebran, por supuesto, la reapertura de las fronteras, pero dicen que esto no soluciona de fondo la crisis que hoy tiene Colombia con los ciudadanos del vecino país. Seguimos con más noticias en el departamento de Antioquia porque en el Bajo Cauca antioqueño sigue la tensión en la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica, aunque el fin de semana se llegaron a unos acuerdos importantes entre los mineros y el gobierno nacional. Todavía persisten los bloqueos, esto es a la altura del municipio del Bagre. Barricadas instaladas por algunos de ellos que impiden el paso de algunos camiones transportadores. Ellos dicen que precisamente las pérdidas son millonarias y continúan exigiéndole al gobierno que por favor ponga sus ojos sobre esta zona. Y terminamos con dos casos impactantes. Uno de ellos tiene que ver con la agresión a una patrullera de la policía en el municipio de Guatapé, esto es en el oriente del departamento de Antioquia. En imágenes quedó registrado como la uniformada recibió una patada en su rostro. En medio de este operativo, 3 uniformados resultaron heridos y 3 más resultaron capturados. Estamos en directo desde el centro de Medellín a esta hora de la mañana porque se convocó la primera marcha contra el gobierno Petro. Es multitudinaria, arrancó desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y la está encabezando el excomisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, quien nos acompaña a esta hora de la mañana en Noticentro 1 CMI. Excomisionado, ¿qué lo convoca hoy, qué lo motiva hoy a unirse a esta movilización? Un saludo muy especial. La calle es el espacio natural de quienes estamos en contra de los anuncios, de las medidas que ha adoptado este gobierno. Van más de un mes y en tan poco tiempo ya hay desesperanza, hay desilusión, hay angustia por parte del pueblo colombiano. En este caso de Antioquia y de Medellín, una región donde se defiende la institucionalidad
y es una ciudad que está rechazando los anuncios del actual gobierno. Excomisionado, permítame preguntarle por un tema internacional en este momento, la reapertura de la frontera. ¿Está de acuerdo con lo que está sucediendo hoy con ambos países? Hay que separar. Uno es el comercio y las personas que han sufrido durante años, eso hay que separarlo. Pero lo segundo, bajo ninguna circunstancia, es legitimar una dictadura, es legitimar un régimen que le ha hecho tanto daño no solamente a Venezuela, sino a América Latina. No se nos puede olvidar que más de 2 millones de venezolanos han sido arropados por los colombianos de manera generosa, de manera amplia, garantizando su seguridad social, albergándolos, dándoles afecto y cariño. Pero bajo ninguna circunstancia podemos aceptar legitimar una dictadura, un narcoterrorista como lo es Nicolás Maduro. Es el excomisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, quien a esta hora de la mañana se une a la movilización que arrancó desde el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín y que terminará en el Parque de las Luces sin antes pasar, por supuesto, por la Avenida Oriental. Nosotros seguimos aquí acompañando a las personas que hoy están asistiendo a la convocatoria de esta primera movilización en contra del gobierno Petro. Seguimos informando. Hernán, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Lupa, más de 70.000 contratos en la alcaldía de Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Procuraduría advirtió riesgo contractual en la contratación de la alcaldía de Cali. El Ministerio Público encontró 70.000 contratos directos por un valor de 2 billones de pesos. ¿Qué responde la alcaldía? Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. La Procuraduría General de la Nación también durante este informe dice que en 2021 el ente territorial suscribió un total de 27.044 contratos, de los cuales 25.624 corresponden a servicios de recursos humanos, por lo cual el 94.7% del total de estos estuvieron destinados a satisfacer necesidades de personal en el distrito. A esta hora el Ministerio Público realiza una audiencia pública, está escuchando a concejales, a algunos habitantes de la capital del Valle que se han acercado aquí hasta el centro de la ciudad a exponerle sus quejas a la Procuraduría General de la Nación. Por eso a esta hora nos acompaña Gabriel del Toro, él es el procurador delegado para la función pública. Bienvenido, procurador, a Noticentro 1 CMI. ¿Cuáles son esos otros hallazgos que ha encontrado el organismo hasta el momento? Bueno, a raíz de las quejas y las denuncias realizadas por la ciudadanía ya meses atrás, realizamos un informe desde la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública con la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y la Unidad de Gestión Informática, en la cual alertamos el incremento en la contratación directa, pero también la modificación de algunos objetos sociales en entidades del distrito, como Caligen. Es por eso que en la tarde de hoy, luego de escuchar las denuncias, nos reuniremos directamente con funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali con el propósito de presentar un informe detallado que contiene cifras, datos muy exactos e índices de transparencia, con el propósito de sentar una mesa de seguimiento en la cual le haremos una vigilancia preventiva a la contratación pública en Cali. Lo anterior no obsta para que las otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación, los operadores disciplinarios, puedan iniciar investigaciones disciplinarias. El procurador, ha dicho también el organismo que entre enero de 2020 y junio de 2022 la alcaldía hizo el 57% de su contratación de manera directa. Esto en cifras, en millones de pesos, en miles de millones de pesos, ¿cuánto representa? Bueno, de acuerdo a la información que nosotros pudimos extraer de los datos abiertos y del SECOP, es una cifra cercana a los 2.8 billones de pesos. Llama la atención por parte del órgano de control y evidenciamos un riesgo en la gestión contractual del municipio de Santiago de Cali. Señor procurador, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Por supuesto, estaremos muy atentos a la respuesta que entregue la administración distrital. Hacia las 3 de la tarde será esta mesa de seguimiento donde el Ministerio Público presentará otros hallazgos, las demás cifras, y por supuesto nos confirman que asistirá el alcalde Jorge Iván Ospina y lo escucharemos para saber cuál será esta respuesta que él entrega a la Procuraduría General de la Nación. Cerramos con otras noticias importantes de la región, y es que en estos momentos se encuentra con
con paso restringido la vía Buga-Buenaventura por un gigantesco deslizamiento de tierra. Por otro lado, las autoridades están buscando a un taxista que arrolló a un peatón en el norte de Cali y huyó sin ni siquiera percatarse de lo que había ocurrido para auxiliarlo. Y finalizamos también con la aprehensión de 2 menores de edad por el delito de homicidio. Ampliación de estas noticias en nuestra emisión de las 12 del día. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Y sigue el deslizamiento de tierra en el suroccidente de Barranquilla, en el barrio Loma Roja. Este fin de semana, 70 casas colapsaron. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge. Muchas gracias, muy buenos días. Al fondo, una de las más de un centenar de viviendas que se han caído aquí en el barrio Loma Roja, en el suroccidente de Barranquilla. Es el epicentro en este momento de la tragedia que se está viviendo por la manera como se están cayendo paulatinamente decenas de viviendas. Mildred González es una retornada. Muy buen día, Mildred. ¿Qué pasó con su vida? Muy buenos días. Soy colombiana, tengo 4 hijos venezolanos. Vine retornada de Venezuela, duré años allí, no tenía dónde vivir. Llegué aquí a Loma Roja, duré más de 5 años viviendo en este lugar. Todo lo que ha sucedido con la lluvia, el deslizamiento de tierra, mi rancho se me afectó, se me cayó y hoy en día no he encontrado dónde vivir. Me dieron un lugar, un espacio y ahí estoy con mis hijos ahí. ¿Usted ha recibido ayuda del distrito? De nadie hemos recibido ayuda en todo este lugar, de nadie, esperando que se coloquen la mano en el corazón y nos ayuden, primeramente Dios y a ustedes, porque hasta ahora no hemos recibido ayuda de nadie y de nada. Muy amable, Mildred. Bueno, también con nosotros nos acompaña en este recorrido aquí por Loma Roja Brian Lozano, es un líder del barrio. Usted nació en esta calle. ¿Cómo ha visto en la última década este transcurrir y lo que está viviendo hoy? ¿Qué información tiene usted de cuántas casas han caído? Muy buen día, Brian. Muy buenos días. Inicialmente quiero resaltar el trabajo de los periodistas y medios de comunicación que sí han hecho presencia, visibilizando lo que algunos sectores o la administración ha querido invisibilizar. Seguido a eso, pues sí, soy hijo de este barrio, crecí siendo trabajo social desde niño con la Junta de Acción Comunal. Ahí hubo un deslizamiento hace más de 10 años. Hubo una reubicación, pero muchas familias quedaron a la espera de eso. Y hoy se repite la misma historia. No han terminado de saldar una deuda cuando nuevamente viene la cuota del invierno, que todos los años que se presenta hay deslizamiento y las acciones de mitigación no las vemos. Entonces sí es preocupante también la población migrante, que de alguna manera, de manera despectiva la miran las organizaciones porque no hay recursos a veces para atenderla, pero entonces ya hacemos un llamado a la cooperación internacional, aprovechando esa coyuntura de relaciones diplomáticas que se encuentran abiertas para que los funcionarios hagan presencia en este lugar, para atender a los migrantes, a los retornados y pues las mesas que pertinentes. Invitamos a una mesa de un consejo de gobierno urgente en este lugar. Muy amable, Brian Lozano, el líder de la comunidad del barrio Loma Roja. Son más de 600 las familias entre venezolanos y retornados de Venezuela que se encuentran asentados aquí en este punto del suroccidente de Barranquilla y que reclaman la ayuda de la administración. Al menos 15 personas perdieron la vida y más de una veintena resultaron heridos en una masacre, luego de que un hombre abriera fuego en una escuela del centro de Rusia. Momentos de pánico se vivieron esta mañana en la ciudad rusa de Yevsk, en el centro del país. Un hombre armado mató a más de una decena de personas, incluidos niños, e hirió a más de 20 en un ataque que el presidente ruso Vladimir Putin calificó de acto terrorista inhumano. Luego del tiroteo, el atacante de 34 años, identificado como Artyom Kazavtev, graduado en la misma escuela, se suicidó y aseguran que tenía un desorden mental. Артем, житель Ижевска. Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере. Есть, собственно, такие предположения, что придерживался нацистской идеологии, потому что был
El Comité de Investigación de Rusia, que se encarga de los delitos mayores, dijo que el atacante llevaba un pasamontañas. Se publicó un video que muestra su cuerpo tirado en el suelo de un salón de clases con muebles volcados y papeles esparcidos por el suelo. Estaba vestido todo de negro, con una esvástica roja en un círculo dibujado en su camiseta. El ataque fue el último de una serie de tiroteos en escuelas que han sacudido a Rusia en los últimos años y llegó con el país nervioso por los esfuerzos para movilizar a decenas de miles de hombres para luchar en Ucrania. La ultraderecha obtiene una sólida victoria en las legislativas en Italia. Giorgia Meloni llega a encabezar un gobierno de extrema derecha en el país desde la Segunda Guerra Mundial. La alianza que lidera la formación ultraderechista Hermanos de Italia y que incluye también a la Liga y a los conservadores de Forza Italia ganó tras obtener el 44% de los votos. Giorgia Meloni, de 45 años, es la primera mujer al frente de un gobierno en el país, el más de derecha desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Meloni es miembro de la Cámara de Diputados desde el 2006 y no ha tenido complicaciones de por medio para criticar al gobierno saliente de Unidad Nacional, liderado por el economista Mario Draghi. Entre las prioridades de la primera ministra se encuentra cerrar las fronteras para proteger a Italia de la islamización y renegociar los tratados europeos para que Roma recupere el control de su propio destino. Este nuevo gobierno tendrá que gestionar además la crisis provocada por una inflación galopante, mientras Italia ya se derrumba bajo una deuda que representa el 150% del Producto Interno Bruto, la más alta de la zona euro, detrás de Grecia. El país llega a este escenario tras unas elecciones anticipadas por la caída prematura de la administración de Mario Draghi el pasado julio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico redujo en 6 puntos porcentuales su estimación de crecimiento económico para 2023, asegurando que es el precio de la guerra en Ucrania y el alza de las tasas de interés para contener la inflación. Una pérdida de impulso económico es visible a nivel mundial, pero especialmente en Europa. Así lo advirtió la OCDE en su más reciente previsión, en la que estimó que la economía mundial crecerá un 2,2% en 2023. Una reducción en 6 décimas de su estimación anterior a causa del precio de la guerra en Ucrania y el alza de los tipos de interés para contener la creciente inflación en medio de los crecientes temores de una recesión mundial. Según la OCDE, estas presiones son cada vez más generalizadas y se suman al aumento de los costos de la energía y el transporte, por lo que revistó al alza la inflación mundial a un 8,2% en 2022 y a un 6,6% en 2023. La coyuntura económica golpea especialmente a la Unión Europea, más cercana al conflicto en Ucrania y que busca reducir su dependencia del gas ruso, aunque el impacto se siente principalmente en su primera potencia económica industrial, Alemania, que entraría en recesión en 2023 con una contracción del 0,7% según las proyecciones de la OCDE. La libra esterlina se desplomó a un mínimo histórico y llegó a valores no registrados desde 1971 en su cotización frente al dólar. Esto en medio de las fuertes preocupaciones que genera el plan de rebaja de impuestos anunciado por el gobierno de Liz Truss, que inquieta a los mercados, que no ven sostenible el nivel de deuda que supondrá y temen que lleve las finanzas británicas al límite. La semana también comenzó con un nuevo mínimo de 2 décadas del euro frente al dólar. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta Ian se convirtió en huracán de categoría 1 y se acerca a Cuba. Las autoridades de la isla suspendieron las clases en la provincia de Pinar del Río y dijeron que comenzarían las evacuaciones este lunes. Aunque su trayectoria exacta aún es incierta, Ian se fortaleció el domingo por la noche mientras se agitaba en el Caribe, amenazando con llegar a la Florida como un huracán con poderosos vientos y peligrosas marejadas ciclónicas. La NASA intentará hoy a las 6:14 de la tarde una misión histórica, chocar un asteroide con el fin de desviarlo de su curso original. La nave DART tiene previsto chocar intencionalmente con el asteroide Dimorphos, ubicado a 11 millones de kilómetros de la Tierra, para poner a prueba una nueva tecnología que intenta proteger nuestro planeta de posibles colisiones de objetos espaciales. El impacto se podrá seguir en una transmisión en vivo de la NASA.
Después de 7 años se abre frontera con Venezuela para comercio y conexión aérea. Presidente Petro llega a Cúcuta para reapertura de la frontera. Venezolanos residentes en Colombia hablan de apertura de la frontera. Oposición convoca a primera marcha contra el gobierno Petro. Procuraduría identifica 70.000 contratos directos en la alcaldía de Cali por 2 billones de pesos. ¿Qué pasa en el Bajo Cauca? Gobierno logra acuerdo y bloquean vía. 8.000 personas incomunicadas en Belmira, Antioquia por caída de puente. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Ya cruzaron los primeros camiones de carga la frontera con Venezuela como parte de la reapertura y el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. El presidente Gustavo Petro hizo presencia en el puente internacional Simón Bolívar. Lina Sandoval tiene los detalles. Lina, buenas tardes. Luisa Fernanda y televidentes, muy buenas tardes. Así es, aquí llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a este acto simbólico de reapertura de la frontera colombo-venezolana que estuvo cerrada durante 7 años. Ese acto contó con el paso de 2 camiones, uno del lado venezolano del estado Táchira, San Antonio del Táchira. Desde allá cruzó un camión de ese lado de la frontera y también uno del lado colombiano procedente de la ciudad de Cúcuta, acá en el puente internacional Simón Bolívar. Junto al presidente Gustavo Petro estuvieron presentes el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y también el canciller Álvaro Leiva, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, el gobernador de Norte de Santander. También estuvieron presentes funcionarios de Venezuela, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, también el superintendente del CENIAT, José David Cabello. Cabello es hermano de Diosdado Cabello, y a su lado Freddy Bernal, el gobernador del estado Táchira, estado que es frontera con Colombia, aquí al lado de la ciudad de Cúcuta. Hablamos precisamente con los protagonistas de esta jornada, los conductores de estos camiones, con los transportadores que nos contaron cuál es su expectativa con esta reapertura comercial de la frontera. Implementos de cirugía, y llevamos guantes, llevamos vasos desechables, papel higiénico, expectantes aquí, felices porque llegó el momento tan esperado de que los dos países vuelvan a reactivar sus actividades comerciales. Esto es un beneficio para más de 7 millones de habitantes que vivimos aquí en la frontera por parte de San Antonio del Táchira. De eso se suplen los que venden pasteles, almacenadoras, transportistas, esposas de los transportistas, los que trabajan en las almacenadoras empleados, desde el que hace aseo en adelante, es un beneficio para ellos. Y precisamente también pudimos hablar con el canciller colombiano Álvaro Leiva sobre esta nueva relación entre Colombia y Venezuela, sobre esta reapertura de la frontera. Pues es un ejemplo de lo que nunca ha habido suceder, nunca se han debido romper las relaciones. El diálogo es la construcción del entendimiento y de la paz. Perdimos mucho tiempo en silencio. Y fíjense cómo, inclusive antes de la posesión del presidente, estuve acá, se firmó un acuerdo sobre cómo se debía abrir la frontera, y hoy vemos un camión de un lado y un camión del otro lado, abriéndole las perspectivas y el futuro a mucha gente. Yo realmente me siento muy complacido, por no decir que en exceso emocionado, ¿o no? Hay que decirlo, lo quiero subrayar. Creo que es un día absolutamente histórico. Un día absolutamente histórico, son las palabras del canciller colombiano Álvaro Leiva, quien hizo presencia acá en el puente internacional Simón Bolívar junto al presidente Gustavo Petro, quien después de que se había dicho que no iba a venir, finalmente hoy confirmó su asistencia y hasta aquí llegó, caminó el puente con toda la comitiva colombiana, también con los funcionarios del gobierno venezolano para esta reapertura, este acto simbólico de reapertura. Y precisamente
presidente, el mandatario colombiano, sus funcionarios, la delegación de este país y también los funcionarios del gobierno venezolano van a entregar una rueda de prensa y van a entregar los detalles de esta reapertura comercial. Tenemos pendiente revisar cuáles van a ser los horarios de ese paso de transporte de carga, de ese transporte que va a llevar pues este comercio que empieza otra vez entre los dos países, Colombia y Venezuela. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a este detalle, a esta rueda de prensa para llevarles a ustedes toda la información en nuestra emisión central. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar, con la cámara de Ervin Salinas, Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Lina María, muchas gracias. Nos vamos ahora al centro de Bogotá, donde a esta hora avanza una marcha contra las reformas del gobierno Petro. Diana, ¿cómo avanza la movilización? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo hasta ahora desde la calle 26 con carrera 19, en donde participan cerca de 5.000 personas en esta movilización en contra del gobierno Petro. Yo quiero que ustedes vean cuál es el panorama a esta hora del día cuando son las 12:16. Los manifestantes han dicho que salieron a las calles en defensa de la propiedad privada, de las pensiones, para decir no a la reforma a la salud, no a la reforma tributaria, y tampoco están de acuerdo con la reforma laboral que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos aquí algunas impresiones de los manifestantes. Queremos mantener la democracia, la libertad. No queremos que nos regalen nada, pero tampoco queremos que nos quite, que esa es la diferencia. Y esta es la marcha de la gente decente. Colombia es un país democrático, no podemos perder las libertades. No me gusta que las invasiones, no me gusta que la gente no trabaje. Queremos conservar la patria, la democracia, el bienestar y la institucionalidad. Para que ustedes se hagan una idea de la multitudinaria marcha que a esta hora avanza por la calle 26, la cabeza más o menos va en la carrera 10ª con 26 y la cola va mucho más allá de la calle 34. Recordemos que la calle 26 como consecuencia está cerrada tanto su calzada mixta como su calzada exclusiva de Transmilenio en sentido occidente-oriente. Hay paso normal hacia el aeropuerto El Dorado. Recordemos que estas personas que salieron hoy a movilizarse van hacia la Plaza de Bolívar. Es por lo pronto la información que registramos en directo desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Y en el Parque Nacional se registran algunos bloqueos por parte de los manifestantes. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa. Luisa, y es que precisamente hace pocos minutos terminó el bloqueo en la carrera 7ª porque llegaron los manifestantes hasta el Congreso de la República, aquí en la Plaza de Bolívar. Son cerca de 2.000 manifestantes que hoy están alrededor de la Plaza de Bolívar protestando contra el gobierno de Petro, principalmente la erradicación de la reforma tributaria que ya se debate en el Congreso de la República. Mire, en horas de la mañana, desde las 10 de la mañana, hubo algunos bloqueos en la carrera 7ª en sentido norte-sur. Sin embargo, ese bloqueo ya ha terminado. En medio de la manifestación, opositores del gobierno Petro y simpatizantes se reunieron y cada uno dio sus puntos en cuanto a la aprobación o no del gobierno actual de Gustavo Petro. Aseguran que se van a quedar aquí en la Plaza de Bolívar hasta las 2 de la tarde para continuar manifestándose de manera pacífica como hasta ahora se ha dado. No se ha registrado ninguna alteración al orden público y tampoco daños en medio de bienes privados o bienes públicos. Este es el panorama a esta hora en la Plaza de Bolívar, una participación mayormente de adultos mayores, quienes llegaron hasta acá en silla de ruedas, en muletas, en distintos medios y han acompañado esta manifestación desde las 10 de la mañana. Pero en medio de esta protesta también se pudo ver a agentes políticos, a grandes figuras políticas colombianas, como algunos ex generales del ejército, otros políticos que han participado del Senado, incluso han sido embajadores. Han acompañado y han liderado esta manifestación de la oposición contra Gustavo Petro. También hay concejales de Bogotá quienes han acompañado a los manifestantes. Vamos a cambiar de tema porque fueron desarticuladas 2 bandas en la ciudad de Bogotá y también esto se suma a las más de 280 que han caído en lo corrido del año aquí en la ciudad. En Bogotá fueron desarticuladas 2 bandas dedicadas al expendio de estupefacientes en lugares de ocio infantil y al hurto de autopartes. Al hurto de vehículos
con una renta criminal mensual sobre el orden de los 90 millones de pesos. Se esclarecen más de 20 eventos de hurto a vehículos, donde se realizaron 7 diligencias de allanamiento. Se capturaron estas personas por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Indicar adicionalmente la recuperación de los computadores de los vehículos, pero también un vehículo tipo camioneta. Estas personas, a través de una metodología de venta estupefaciente criminal, se logra la ubicación, identificación, llevarlos al recaudo de la justicia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. En los operativos policiales han aumentado las capturas en flagrancia. Llevamos hoy 280 bandas desarticuladas en Bogotá con más de 918 capturas. Eso significa que semanalmente se está entregando un resultado para Bogotá de 5 bandas semanalmente con un promedio de 24 capturas. Esta semana se demolerá uno de los predios usados para el narcotráfico en la localidad de Santa Fe. Bogotá ya lleva más de 620.000 millones en operaciones de extinción de dominios. En lo corrido del año han desarticulado 280 bandas en la ciudad. Siguen llegando manifestantes aquí a la Plaza de Bolívar. Nosotros más temprano hablamos con alguno de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Realmente tenemos que ser conscientes que esto no afecta solamente a jóvenes, viejos, afecta a todos los colombianos. Y nosotros como jóvenes debemos ser protagonistas en este panorama, siendo que nosotros también nos vamos a ver afectados en esta reforma tributaria. Si él peleó por una reforma que era más bajita, ¿por qué él sí le puede subir y nosotros no podemos decir nada? Otra cosa, los azucarados, hay mucha gente que vive de eso, sí. Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué acepta la cocaína y no acepta los dulces? Es más perjudicial, pienso, la cocaína. Y lo que habló en Estados Unidos también nos hace quedar como si fuéramos de verdad un país de puros narcos. Me despido con este panorama. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Con más de 343.000 venezolanos, Antioquia es uno de los departamentos con el mayor número de migrantes que llegaron a la ciudad en medio de la crisis con la frontera. El panorama en Medellín es crítico. Muchos de ellos terminaron en la miseria y en las drogas. Hernán Muñoz tiene las historias. Hernán, muy buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. En medio de la movilización contra el gobierno Petro, queremos contarles que estuvimos en Medellín, en distintos puntos, precisamente evaluando lo que ocurre con los venezolanos. El Valle de Aburrá y Medellín son los más afectados. Esta es la crónica. Duermen en la calle, en medio de la miseria. Muchos caminaron un mes para llegar a Medellín y ante la falta de oportunidades, terminaron ejerciendo la mendicidad. José Luis llegó de Maracaibo con sus 4 hijos de 7, 11, 12 y 14 años. Con impotencia y dolor, contó que su esposa se está muriendo de cáncer. Pero cuando yo llegué desde los 5 meses, entré al cuarto, vi a mi esposa, ya no era la misma. Desesperado, pidió ayuda para ella y le mostró a Noticentro 1 CMI dónde está pasando las noches. Tiene un cartón aquí para poder uno dormir, ¿entiendes? De ahí me duermo con la perrita mía, la meto aquí adentro hasta el día de mañana. Y cree que la reapertura de la frontera todavía no soluciona la crisis migratoria. Eso no va a solucionar nada, que abran la frontera, para que lleven comida para Venezuela, igualito si importan comida para allá, igualito van de cara. En la calle hay decenas de venezolanos pidiendo en parques y profesionales clamando una oportunidad. Humillaciones, de todo un poquito. Estaba en muchas partes, en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Según las estadísticas, al 12 de septiembre el Valle de Aburrá reportó 268.192 migrantes que hoy sueñan con regresar y retomar los sueños que les arrebató la crisis. Mientras tanto, en el Bajo Cauca antioqueño, en la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica, ya hay reapertura de la vía. Sin embargo, persisten algunos bloqueos en el municipio del Bagre. Aunque los mineros y el gobierno nacional llegaron a 7 acuerdos durante el fin de semana, en el Bagre persisten algunos bloqueos. Las autoridades investigan si detrás de estos actos de vandalismo estaría el Clan del Golfo. La policía hace presencia permanente en la troncal a la costa. Nos encontramos acá en el municipio de Tarayá con nuestro ejército.
con la Defensoría del Pueblo, informándole a la comunidad lo importante que es salvaguardar lo que se acordó para la mesa de negociación. Transportadores denunciaron que las pérdidas son millonarias y exigieron al gobierno nacional garantías para los conductores que hoy tienen temor de transitar por esta vía nacional. Y mucha atención porque a esta hora se reporta una información de última hora en el municipio de Remedios, en Antioquia. Al parecer, en la base militar El Pollo de este municipio, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, fue detonada de manera accidental una granada de mortero y a esta hora de la tarde se reportan al menos 10 militares heridos. En este momento se están haciendo todas las coordinaciones con una aeronave para trasladar a las personas que sufrieron más heridas de consideración para la ciudad de Medellín. Esta es una información en desarrollo que acaba de conocer Noticentro 1 CMI. Regreso con ustedes. Hernán, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Lupa, más de 70.000 contratos de la alcaldía de Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Procuraduría a esta hora continúa adelantando una audiencia pública, analizando las quejas sobre la contratación en la alcaldía de Cali. ¿Qué dice el Ministerio Público? Sebastián, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luisa, televidentes. La Procuraduría explica que aunque no es del todo irregular, la contratación directa sí levanta sospechas. Es que esta se sobrepase de los topes por ley. Hacia las 3 de la tarde se espera la asistencia del alcalde Jorge Iván Ospina a la mesa de seguimiento que realiza la Procuraduría General de la Nación para conocer en detalle el informe final que entrega el Ministerio Público. A raíz del polémico contrato suscrito entre Emcali y el consorcio AMI, la Procuraduría inició con la indagación sobre los procesos contractuales de la administración distrital, encontrando que el 57% de los contratos celebrados por la alcaldía se hicieron de manera directa entre el 2020 y 2022. Dentro de la vigencia 2020-2022 vemos un incremento importante en la contratación directa, son más de 2.8 billones de pesos, más de 54.000 contratos suscritos. El Ministerio Público también hizo otra advertencia por la vigencia del 2021, cuando hubo un 78% de contratación directa por 1.5 billones de pesos. El ente territorial suscribió un total de 27.044 contratos, de los cuales 25.624 corresponden a servicios de recursos humanos, que en porcentaje es el 94,7% del total de estos estuvieron destinados a satisfacer necesidades de personal en el distrito. Durante la audiencia que realiza el organismo de control, algunos concejales hicieron sus reparos a la administración, mientras que el sindicato de la empresa de servicios públicos se declaró en asamblea permanente e impidió el acceso del gerente encargado Fulvio Soto a su despacho. Nosotros hemos buscado al gerente encargado de Encali, Fulvio Soto, pero hasta el momento no hemos recibido atención. Lo que se conoce hasta el momento es que algunos integrantes de la Junta Directiva presentarán su renuncia protocolaria. Hasta el momento hay que recordar que aparte del gerente general, también renunció durante el fin de semana el gerente de Energía y también la persona representante de los trabajadores en la Junta Directiva, Jaime Perea. Nosotros seguiremos muy pendientes a esta situación y al informe final, por supuesto, que entregue la Procuraduría. Llegamos al final de esta emisión de Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.